El teléfono sonó exactamente a las 2:37 de la tarde. Supe que era el banco antes de mirar la pantalla. Algo dentro de mí lo intuía. Mi corazón debía haberse encogido de miedo, pero en cambio sentí una extraña calma. En la pantalla apareció un número con el código de Málaga y la inscripción Banco Pionero. ¿Señora Morales? La voz al otro lado sonaba profesionalmente preocupada. Soy Janet García del Departamento de Seguridad del Banco Pionero. Hemos detectado una actividad sospechosa en su cuenta conjunta. Apoyé el teléfono en el hombro mientras seguía revisando papeles en mi escritorio. Ninguno de mis compañeros en contabilidad me prestaba atención. Un día cualquiera en la constructora, Construcciones Sierra Azul, donde llevaba trabajando 11 años. ¿Qué tipo de actividad? Pregunté, aunque sabía la respuesta. Hubo varios intentos de retirar una suma considerable, 2.700 euros, de la cuenta conjunta, que está bloqueada. Las operaciones se hicieron con una tarjeta a nombre de Ana Blanco. Como bloqueó la cuenta esta mañana, el sistema marcó estos intentos como fraude potencial. Respiré profundo. En otra situación, me habría puesto a explicar nerviosamente que fue un malentendido, que era mi madre, que lo solucionaría enseguida. Me habría disculpado con el banco, con mi madre, con todo el mundo por las molestias. Pero no hoy. Sí, respondí, sorprendida por la fría calma en mi voz. Eso es un fraude. Bloqueen la tarjeta inmediatamente. Pasaré por la oficina a firmar la denuncia después del trabajo. Señora Morales, ¿está segura? En nuestros registros aparece que Ana Blanco. Estoy completamente segura. La interrumpí, sintiendo algo nuevo, desconocido, fluir dentro de mí. Gracias por su vigilancia. Terminé la llamada y me recosté en el respaldo de la silla, cerrando los ojos. Mis manos temblaban levemente, no de miedo, sino de alivio. Y, curiosamente, de una oscura satisfacción. La mañana de ese mismo día comenzó de manera inusual. Me desperté a las 5 de la mañana, una hora antes de la alarma, con una claridad absoluta en la cabeza. La noche anterior estaba abatida por otra decepción, pero algo se había activado en mí durante la noche. Un mecanismo interno se había roto. O quizá, por fin, había empezado a funcionar después de tantos años. Me levanté en silencio para no despertar a Carlos, que dormía en la habitación contigua. Me puse la bata y fui al salón, donde encendí el portátil. Mientras cargaba el sistema, preparé un café fuerte, sin azúcar. Ese sabor amargo correspondía extrañamente a mi estado de ánimo. Entré en la banca online sin titubeos. Mis dedos tecleaban con una confianza que ni yo misma esperaba. Una por una, bloqueé todas las cuentas y tarjetas conjuntas vinculadas al nombre de mi madre. 4 en total. 2 cuentas y 2 tarjetas. Las había creado con los años, cuando mamá decía que necesitaba acceso a mis finanzas para ayudar con los gastos de Carlos. En realidad, esas cuentas se convirtieron en un agujero negro que absorbía mi dinero. Al terminar, miré mi reflejo en la pantalla oscura del portátil. Una silueta borrosa, y aún así apenas me reconocía. Algo había cambiado en mi rostro. La suavidad habitual había dado paso a una determinación que no había visto en años. Así es como debe verse alguien que finalmente deja de ser víctima. Fui a la habitación de Carlos. Dormía con los brazos extendidos y la manta en el suelo, como desde bebé. Tenía ya 10 años y se parecía tanto a su padre. Esos labios apretados, incluso al dormir, esas arrugas entre las cejas. Mi corazón se apretó al pensar en Gabriel. Habían pasado 5 años desde que murió en la obra, pero el dolor seguía fresco. Hoy, sin embargo, estaba mezclado con determinación. Volví a la realidad y revisé el teléfono. 15 llamadas perdidas y 7 mensajes. Todos de mi madre. Sin leerlos, aparté el móvil. La llamada del banco había confirmado lo que ya sabía. Mamá intentó retirar dinero y no pudo. Dinero destinado a otra reunión familiar, a la que ni Carlos ni yo estábamos invitados. Por primera vez en muchos años, no sentí culpa, sino un extraño, casi embriagador alivio. Como si hubiera soltado una pesada carga que arrastraba toda la vida. Sabía que la tormenta era inevitable,
que mamá no se rendiría fácilmente, pero en ese momento me daba igual. Recordé cómo todo comenzó, con el cumpleaños de Carlos la semana pasada. Mi hijo cumplía 10 años. No era una cifra redonda para los adultos, pero para un niño era un gran acontecimiento. Lo preparamos con anticipación. Encargué la tarta en la mejor pastelería de Málaga. Compré regalos, una bicicleta nueva y un kit de robótica con el que Carlos soñaba todo el año. Invitamos a sus compañeros de clase e incluso alquilamos una pequeña sala en la pizzería Ches Marco. Había solo una sombra en esos preparativos. Sabía que mamá no vendría. 5 años seguidos había faltado a los cumpleaños de su nieto, siempre con razones que solo a ella le parecían válidas. El primer año tras la muerte de Gabriel, dijo que temía entristecerme con sus lágrimas, justo cuando Carlos y yo necesitábamos apoyo. Al siguiente año, tuvo un brote de artritis. Luego conoció a Warren y estaba tan ocupada preparando la boda. Después no pudo venir porque Warren se sentía mal y necesitaba cuidados. Y el año pasado, acaban de ir a unas termas a tratar sus articulaciones. Cada vez tragaba mi resentimiento y explicaba a Carlos que su abuela quería venir, pero no podía. Cada año, él creía menos esa historia. Y en el fondo, yo también. Pero este año la llamé con 2 semanas de antelación. Mamá, Carlos cumple 10 años el próximo viernes. Dije intentando que mi voz sonara casual. Vamos a hacer una fiesta pequeña en Ches Marco. Sería genial si tú y Warren pudierais venir. Hubo una pausa. Luego las excusas de siempre. Ay, querida, me encantaría, pero justo tenemos cita con el cardiólogo de Warren en Sevilla. ¿Sabes lo difícil que es conseguir una cita con un buen especialista? No podemos cambiarla. Sentí un nudo en el pecho, pero mantuve la voz firme. Claro, entiendo. La salud es lo primero. Le enviaremos un regalo, añadió mamá con entusiasmo falso. ¿Qué le gustaría? Casi mecánicamente enumeré algunos objetos de la lista de deseos de Carlos, sabiendo que el regalo sería elegido a toda prisa, sin consideración por sus intereses. El cumpleaños fue divertido. Para Carlos. Se rió con sus amigos, sopló las velas, abrió los regalos. Pero cuando la fiesta terminó y el último invitado se fue, me miró con esa expresión que temía ver. ¿Por qué la abuela no vino otra vez? Preguntó, mirándome a los ojos. Me arrodillé para estar a su altura. La abuela y el abuelo Warren tenían una cita importante con el médico. Repetí la mentira de siempre. ¿Ella no me quiere? Su voz era baja, pero con una seriedad que no correspondía a su edad. Claro que sí, respondí automáticamente, pero algo en su mirada me hizo detenerme. Es solo que a veces los adultos tienen relaciones complicadas. No tienen nada que ver contigo. Era la primera vez que no intentaba justificarla completamente ante él. 2 días después del cumpleaños, el cartero trajo un sobre. Dentro había una tarjeta con un robot caricaturesco y un llavero de peluche con forma de delfín. Junto a la tarjeta, una nota. Querido Carlos, feliz 10º cumpleaños. La abuela está muy orgullosa de ti. Espero que te guste el delfín. Sé que te encanta el mar. Besos, abuela Ana. Carlos ni siquiera estaba interesado en el mar. Soñaba con robots y el espacio. Y tenía 10 años, demasiado mayor para llaveros de peluche. La tarjeta terminó en una estantería, y el llavero en un cajón con otros regalos olvidados. 4 días atrás, llegó ese mensaje. Lo recuerdo de memoria, porque lo releí una y otra vez sin creerlo. Irma, querida, Warren y yo encontramos un precioso chalet en el lago para el próximo fin de semana. Lo reservamos para toda la familia. Hay que hacer una paga y señal. 2.700 euros. ¿Puedes transferirlo a nuestra cuenta conjunta hoy? Ya todos están preparando las cosas. Será muy divertido. Mamá. Al principio no vi el engaño. Por inercia abrí la app del banco para hacer la transferencia. Durante 3 años he prestado dinero a mamá, que nunca regresó. Para arreglar el tejado, para un coche nuevo para Warren, para un viaje a Mallorca, por salud. Pero algo en ese mensaje me hizo detenerme y leerlo de nuevo. Ya todos están preparando las cosas. Llamé a mamá. Hola. ¿Recibiste mi mensaje? Preguntó alegre en vez de saludar. Sí, lo estoy leyendo.
Suena genial. ¿Dónde es exactamente en el lago? Un lugar maravilloso. Se llama Costa de los Pinos, al norte del lago de Banyoles. 4 dormitorios, chimenea, muelle privado. Suena perfecto. ¿A qué hora llegamos, Carlos y yo? Hubo una pausa. Casi podía imaginar a mamá buscando rápidamente una excusa. Ay, querida. Comenzó con ese tono que conozco tan bien. Pensé que te lo había dicho antes. Reservamos para la familia de Warren, sus hijos y nietos. No hay más plazas. El chalet no es de goma. Algo hizo clic en mi mente. La familia de Warren, no la mía. Ni su hija ni su nieto de verdad. Entiendo. Fue lo único que pude decir. Entonces, ¿para qué quieres el dinero mío? Bueno, cariño. Su voz se volvió melosa. Sabes que ahora estamos apretados económicamente. Y esta es una oportunidad para que todos descanséis juntos. Todos, menos Carlos y yo, añadí en voz baja. No dramatices. Su voz adquirió un tono duro. La próxima vez iréis vosotros también. ¿Me vas a ayudar o no? Por costumbre, casi dije que sí. Claro, mamá, ya estaba en mis labios. Pero algo me detuvo. Lo pensaré, dije y colgué. Esa noche casi no dormí. Tenía delante el rostro decepcionado de Carlos, preguntando por qué su abuela no vino a su cumpleaños. Y ahora la misma abuela me pedía dinero para vacaciones de otros nietos, aquellos que ella claramente consideraba su verdadera familia. Esa mañana desperté con una decisión que parecía haberse formado sola durante la noche. Basta. No más dinero. No más cuentas conjuntas. No más excusas. Cuando la empleada del banco confirmó que mamá había intentado sacar dinero de una cuenta ya bloqueada, no sentí culpa, sino una extraña y embriagadora sensación de libertad, como si finalmente hubiera roto las cadenas invisibles que me ataron toda la vida. Mi teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció mamá. Miré la pantalla parpadeante, pero no apuré para contestar. Por primera vez en muchos años me sentí dueña de mi vida, y ese sentimiento era demasiado valioso para abandonarlo tan rápido. El centro comercial Centro Sur estaba concurrido una mañana de sábado, pero no abarrotado. Decidí salir con Carlos 2 días después de bloquear las cuentas. Dejé el teléfono en casa a propósito, cansada de las llamadas interminables de mamá que comenzaron justo después del incidente bancario. En 24 horas, había llamado unas 30 veces y no pude contar los mensajes. Mamá, ¿puedo tener un juego nuevo para la consola? Tiró Carlos de mi mano hacia la tienda de electrónica. Jason tiene Rangers espaciales, y es genial. Normalmente habría empezado a calcular si podíamos permitirnos un gasto imprevisto. Pero hoy era una mañana especial, mi primera mañana de independencia financiera. Vamos a ver, sonreí, y los ojos de Carlos se abrieron sorprendidos. Normalmente, mis respuestas eran, quizá el mes que viene, o esperemos a las rebajas. En la tienda, Carlos corrió directo al estante de juegos, mientras yo me quedé mirando los nuevos modelos de smartphones. Mi viejo Samsung pedía cambio desde hacía tiempo, pero siempre lo postergaba. Tal vez ahora que el dinero era mío. ¿Irma? La voz detrás de mí sonaba vagamente familiar y desagradable. Me giré y vi a Braxton Blanco, el hijo mayor de Warren. Alto, con el pelo impecablemente peinado y un suéter caro, parecía acostumbrado al confort y la abundancia. «Braxton», asentí, tratando de mantener una expresión neutral. «No esperaba verte aquí. Nos vimos solo un par de veces, en la boda de mamá con Warren y una vez en Navidad, cuando fui con Carlos». En ambas ocasiones Braxton fue cortés, pero con esa frialdad que es peor que la grosería. «Vine por asuntos de mi padre». Me miró evaluándome. «Reviso cómo va el taller mecánico. Warren ya no puede ir a todos los puntos él mismo, ¿entiendes?». Asentí, esperando que la conversación terminara pronto. Pero Braxton parecía querer charlar. «¿Y dónde está tu niño? ¿Carl? ¿Chris?» «Carlos», corregí, señalando la sección de juegos. «Está ahí eligiendo un juego». «Ah, claro, Carlos», dijo Braxton, como si me hiciera un favor, recordándome el nombre de mi hijo. «¿Cuántos años tiene? ¿8? ¿9?»
10, respondí, molesta. Acaba de cumplir 10. Claro, 10, asintió Braxton, como si no fuera un detalle importante. Por cierto, hablando de cumpleaños, ¿por qué no fuiste a la fiesta del pequeño Jaden la semana pasada? Ana organizó una cena espectacular. Me quedé paralizada. Jaden era el hijo menor de la hija de Warren, su nieto favorito. ¿Qué fiesta? Salieron las palabras antes de que pensara. Braxton levantó las cejas con falsa sorpresa. ¿No lo sabías? Jaden cumplió 7 años y Ana organizó una cena familiar. Estaban todos. El padre, yo con mi esposa, Melissa con marido y niños. Ana hizo una tarta enorme en forma de dinosaurio. Jaden estaba encantado. Curioso que no te invitaran. Cada palabra fue una bofetada. Cena familiar. Todos estaban. Tarta. Y esto fue justo después de que mamá faltara al 10º cumpleaños de Carlos, alegando una cita importante con el cardiólogo de Warren. Supongo que mamá olvidó mencionarlo. Intenté que mi voz sonara indiferente. ¿Olvidó? Braxton se rió con falsa simpatía. Ana no olvida nada. Ella fue contable, como tú, ¿verdad? Números, detalles. Eso es lo suyo. En ese momento, Carlos llegó corriendo con una caja de juego en las manos. Mamá, lo encontré. ¿Puedo llevármelo? Está con descuento. Braxton miró a mi hijo, y su sonrisa se volvió aún más condescendiente. Hola, Carlos. Soy Braxton. ¿No me recuerdas? Soy el hijo del abuelo Warren. Carlos frunció el ceño, tratando de recordar. ¿El que mostró fotos de su barco en Navidad? Contuve la risa. Carlos recordaba a Braxton precisamente así, como el hombre que durante 2 horas enseñó fotos de su nuevo bote a motor, sin interesarse por nada más. Exacto. Braxton no pareció apreciar la descripción. Sabes, tu abuela Ana organizó una fiesta maravillosa para mi sobrino Jaden. Una pena que no pudieran venir. Carlos me miró desconcertado. ¿Qué fiesta? El cumpleaños de Jaden, explicó Braxton con tono burlón. Ana hizo una tarta enorme en forma de dinosaurio. Todos los niños estaban encantados. La expresión de Carlos cambió. Miró de Braxton a mí, y vi en sus ojos comprensión y dolor. Pero la abuela dijo que no pudo venir a mi cumpleaños por la cita del abuelo Warren, susurró. Se produjo un silencio incómodo. Braxton parecía darse cuenta de que había dicho demasiado, pero en vez de disculparse, se encogió de hombros. Ya sabes, cosas de adultos. Supongo que Ana tuvo sus razones. Por cierto, Irma, ayer llamó a mi padre en un estado raro. Algo de cuentas bloqueadas. Espero que no tengas problemas financieros. La última pregunta, con su fingida preocupación, me hizo sentir náuseas. Ningún problema. Tomé la mano de Carlos. Solo un pequeño malentendido con el banco. Es hora de irnos, Braxton. Ha sido interesante conocerte. Claro, claro. Asintió con la misma sonrisa condescendiente. Saludos a Ana cuando la veas. Y dile que Diana y yo esperamos a ella y a su padre para cenar el próximo viernes. Solo adultos, ya sabes. Asentí y llevé rápido a Carlos a la caja. Mis mejillas ardían de vergüenza, y dentro de mí hervía la rabia. «Mamá, ¿es verdad?», preguntó Carlos al salir de la tienda. ¿La abuela organizó una fiesta para otro niño justo después de mi cumpleaños? Me detuve y me agaché frente a él en medio del centro comercial. Parece que sí, cariño. No lo sabía hasta hoy. Su labio inferior tembló, pero se contuvo. ¿Entonces nos mintió? ¿Podía venir y no quiso? Podría haber defendido a mamá otra vez, inventar alguna explicación. Pero Carlos merecía la verdad. Sí, creo que mintió, respondí en voz baja. Y siento mucho que haya sido así. Carlos tragó saliva y asintió, aceptando la información con madurez. Ahora entiendo por qué bloqueaste sus tarjetas, dijo, sorprendiéndome. Estás haciendo lo correcto, mamá. Lo abracé sintiendo cómo mis ojos se llenaban de lágrimas. Mi pequeño hombre, que entendía más de lo que pensaba. Vamos a comprar ese juego y luego iremos por helado, propuse, poniéndome de pie. Y después, tal vez, al cine. Carlos asintió, pero sus ojos seguían pensativos. ¿Puedo quedarme a dormir en casa de Jason hoy? Su mamá dijo que puedo ir cuando quiera.
Sabía que necesitaba espacio para procesar lo que había escuchado lejos de mí. Claro, cariño. Llamaré a la señora Caulfield para avisar. Después de comprar el juego, comer helado y ver la nueva película de animación, llevé a Carlos a casa de su amigo. La señora Caulfield, una mujer amable con 3 hijos, nos recibió calurosamente y aseguró que Carlos podía quedarse todo el tiempo que quisiera. Quedándome sola, llamé a Laura. Necesitaba desahogarme, y Laura, mi vecina y quizás mi única amiga verdadera, era la persona capaz de escuchar sin juzgar. ¿Nos vemos en La Tetera de Cobre en 20 minutos? Propuso. Acaban de hornear una tanda nueva de magdalenas de arándanos. La Tetera de Cobre era una pequeña y acogedora cafetería cerca de nuestro barrio. Al entrar, Laura ya estaba sentada en una mesa de esquina, removiendo algo en una taza grande de cerámica. Pareces atropellada por un camión, dijo en vez de saludar. ¿Qué pasó? Laura siempre fue directa. Una enfermera divorciada de 42 años, con 2 hijos adultos y un humor sarcástico, no perdía tiempo con cortesías. Me senté frente a ella y exhalé. Bloqueé todas las cuentas y tarjetas de mamá ayer por la mañana. Laura levantó una ceja sorprendida, pero en su mirada destelló algo parecido a aprobación. Sigue, bebió de su taza. ¿Qué te llevó a eso? Le conté sobre la petición de mi madre para transferir 2.700 € para el chalet, cómo descubrí que ni Carlos ni yo estábamos invitados y sobre el encuentro con Braxton. Organizó una fiesta para el nieto de Warren 3 días después de faltar al cumpleaños de Carlos, alegando una cita médica. Terminé con la voz temblorosa. Incluso hizo una tarta. ¡Un dinosaurio, Laura! ¡Un maldito dinosaurio! Laura me miró largo rato y luego negó con la cabeza despacio. Irma, querida, perdona que lo diga, pero... Por fin. ¿Qué? Por fin abriste los ojos. Se inclinó hacia adelante. Llevo años viendo cómo tu madre te usa. Desde que murió Gabriel, te convirtió en su billetera. Pero me ayudó después de su muerte, protesté por costumbre. Estuvo cuando la necesité. 3 meses, recordó Laura. Estuvo contigo 3 meses. Luego empezó a ordeñarte como a una vaca durante 5 años. Y cada año peor. Me quedé callada, sin saber qué responder, porque en el fondo sabía que Laura tenía razón. ¿Recuerdas que el año pasado te pidió dinero para arreglar el tejado? Siguió Laura. 3.000 €. Y un mes después apareció con un abrigo de bisón nuevo. Tal vez Warren lo compró. No la defiendas, cortó Laura. Ambas sabemos que no fue el único techo para el que juntó dinero. ¿Y qué me dices de los problemas dentales? ¿Y del nuevo calentador? Suspiré recordando esos casos. Pero la reunión de hoy, ese Braxton, negué con la cabeza. Lo dijo a propósito delante de Carlos. Deberías haber visto la cara de mi hijo cuando entendió que la abuela mentía. De tal palo, tal astilla, encogió de hombros Laura. La madre es manipuladora, y el hijo de Warren igual. Os consideran de segunda clase a ti y a Carlos. Para ellos tú no eres nadie, y Carlos solo un molesto recordatorio de la vida anterior de tu madre. Sus palabras fueron duras, pero ciertas. Recordé cómo en Navidad, en casa de Warren, los nietos recibieron regalos caros. Tablets, ropa de marca, juguetes de colección. Y a Carlos, un jersey que no le quedaba, y un libro para niños menores. ¿Sabes qué es lo peor? Miré mi taza de té intacta. Todo este tiempo la justificaba. Inventaba excusas. Mentía a Carlos para que no pensara mal de su abuela. Porque eres buena persona, dijo Laura suavemente. Pero a veces las buenas personas se convierten en víctimas porque no pueden creer que sus seres queridos sean capaces de tanta crueldad. Tenía razón. Durante años me aferré a la imagen de madre cariñosa que no correspondía a la realidad. Veía solo lo que quería ver. ¿Y ahora qué hago? Pregunté, perdida. Ella no lo dejará pasar, advirtió Laura. Llamará, aparecerá, usará la lástima. ¿Y tú qué quieres hacer? Me miró a los ojos. ¿Qué resultado te satisfaría? Pensé. ¿Quería romper todo? No, eso sería demasiado radical. Pero tampoco podía volver a lo de antes. Quiero que respete mis límites, dije finalmente. Que vea en Carlos y en mí una familia,
No un cajero automático ni una carga. Que nuestra relación se base en respeto mutuo, no en manipulación. Laura asintió aprobando. Entonces mantente firme. No cedas al chantaje emocional. Bloquear las cuentas fue el primer paso hacia una relación sana. Ahora tendrás que soportar la tormenta que vendrá. ¿Y si nunca cambia? Pregunté en voz baja. Entonces sabrás que hiciste todo lo posible. Laura puso su mano sobre la mía. Y enseñarás a Carlos que la dignidad y el amor propio son más importantes que los lazos familiares tóxicos. Estuvimos hablando largo rato. Laura me contó sobre su suegra, que la maltrataba hasta que puso límites firmes. Sobre lo importante que es enseñar a los niños a reconocer manipulaciones. Sobre cómo el amor verdadero nunca exige humillación ni sacrificio. Cuando salí de la cafetería 3 horas después, sentí un alivio extraño, como si un peso que llevaba años se hubiera vuelto un poco más ligero. Sabía que vendrían conversaciones difíciles y conflictos, pero por primera vez sentía que iba en la dirección correcta. La mañana empezó con el estridente timbre del teléfono. Ni siquiera miré la pantalla. Ya sabía quién llamaba. En 2 días, mamá había convertido mi móvil en un instrumento de tortura. 43 llamadas perdidas, 26 mensajes de voz, 32 textos. Casi sentía su rabia atravesando la pantalla. El primer mensaje llegó casi inmediatamente después de la llamada del banco. Irma, ¿qué pasa? ¿Por qué no funcionan mis tarjetas? Luego, devuélveme la llamada ya. Es urgente. Después, una avalancha. ¿Sabes que me humillaron en caja? Íbamos a ir al chalet y no hay dinero. Warren está furioso. Llama ahora. No respondía a ningún mensaje, y eso pareció empeorar las cosas. Por la noche, el tono cambió de irritado a amenazante. Si no desbloqueas las cuentas ahora, iré a armar un escándalo en tu trabajo. Warren llama a su abogado. Esto es fraude, Irma. ¿Entiendes que estás destruyendo la familia con tus acciones? El sábado, tras la reunión con Braxton y la charla con Laura, casi no miré el teléfono. Pero al volver a casa por la noche, descubrí que la histeria había aumentado. Cancelamos el viaje al chalet por tu culpa. Jaden lloró cuando supo que no iría al lago. Es tu culpa. Siempre has sido egoísta, pero esto no lo esperaba ni de ti. Y ahora, domingo por la mañana, el teléfono volvía a sonar sin cesar. Pulsé rechazar y me puse a preparar el desayuno. Minutos después, llegó un nuevo mensaje. Miré la pantalla y levanté una ceja sorprendida. El tono había cambiado radicalmente. Irma, querida, entiendo que estés molesta. Hablemos. Estoy segura de que podemos resolverlo. Le siguió otro. Cariña, ¿sabes cuánto te quiero? Warren y yo solo queríamos unas buenas vacaciones para todos. La próxima vez, os llevaremos a ti y a Carlos. Y otro más. 10 minutos después. Irma, soy tu madre. Siempre te he querido solo lo mejor. Por favor, llámame. Sonreí mirando esos mensajes. El clásico cambio de amenazas a súplicas. Mamá usó esa táctica toda mi vida. Primero intimidación, luego lágrimas y recordatorios de lazos de sangre. Antes siempre funcionaba. Me sentía culpable y cedía. Pero no hoy. El teléfono volvió a sonar. Esta vez simplemente lo apagué y lo guardé en el cajón del escritorio. Por primera vez en 3 días sentí cómo la tensión me abandonaba, como si me quitara una mochila pesada de los hombros. No más llamadas, no más mensajes, no más manipulaciones. Carlos volvió de casa de Jason al mediodía, algo cansado pero de buen humor. Hola, mamá. Dejó su mochila en la esquina del recibidor. Jugamos toda la noche con el juego nuevo. Es genial. Espero que hayan dormido algo. Lo abracé. Unas 3 horas. Se encogió de hombros con cara de que era suficiente. ¿Qué hay para comer? Pensaba en pizza. Dije, y sus ojos se iluminaron. Normalmente insistía en comida casera, especialmente los fines de semana, pero hoy era un día especial. Día de libertad. ¿En serio? ¿Con pepperoni y doble queso? Como quieras. Le despeiné el pelo. Y quizá helado de postre. Carlos me miró como si le hubiera dicho que la Navidad llegaría 2 veces este año. Hoy estás diferente. Notó entrecerrando los ojos. En el buen sentido,
como más feliz. Los niños son sorprendentemente observadores, especialmente con el estado emocional de sus padres. Carlos siempre sentía mis estados de ánimo, incluso cuando trataba de ocultarlos. Creo que sí, respondí sinceramente. Tomé algunas decisiones importantes y me siento mejor. Asintió con esa seriedad que me hacía pensar que en ese cuerpo de 10 años vivía un alma de anciano. Pasamos el resto del día como en los viejos tiempos, cuando Gabriel vivía, y los problemas financieros y las manipulaciones de mamá no ensombrecían nuestra vida. Al atardecer, mientras Carlos estaba en su habitación, decidí encender el teléfono un momento. Una nueva avalancha de mensajes de mamá cayó sobre mí, pero ahora eran casi exclusivamente súplicas. Irma, no entiendo qué pasa. Siempre hemos sido tan cercanas. Por favor, reunámonos y hablemos. ¿Hice algo mal? Me preocupo por ti. Esto no es propio de ti. ¿Estás bien? Y el último, enviado hace 20 minutos. Si no respondes mañana, Warren y yo iremos a tu casa. Necesitamos hablar. El último mensaje ya no era una petición, sino una advertencia. Conocía a mi madre. No se rendiría fácilmente. Pero esa amenaza no me asustó. Solo fortaleció mi determinación. Que vengan. Estoy lista para hablar. Y esta vez no callaré ni cederé. Apagué el teléfono y lo guardé. Esta noche no habrá llamadas, ni mensajes, ni preocupaciones. Solo Carlos y yo. Antes de dormir, entré a la habitación de mi hijo para desearle buenas noches. Ya estaba en la cama, pero no dormía. Leía uno de sus libros sobre el espacio. Mañana hay colegio. Recordé sentándome al borde de su cama. Hay que dormir bien. Lo sé. Dejó el libro. Mamá, ¿ahora la abuela vendrá a vernos? ¿O seguirá quedándose en casa? La pregunta me sorprendió. No esperaba que tocara el tema tan pronto. Quizá, respondí con cautela, pero nuestra relación con ella cambiará. Ya no dejaré que nos... Me detuve buscando palabras comprensibles para un niño de 10 años. Nos haga daño o nos use. Carlos asintió. Está bien, dijo tras una pausa. Siempre pensé que no me quería mucho. No como las abuelas de mis amigos. Esa confesión fue como un puñal en el corazón. Durante años intenté compensar la falta de atención de mamá. La defendí. Mentí para proteger los sentimientos de mi hijo. Y todo fue en vano. Él sentía la verdad. El lunes por la mañana llevé a Carlos al colegio y luego fui al trabajo. El día transcurrió entre tareas habituales. Informes, facturas, conciliaciones. Dejé el teléfono apagado a propósito. No quería que lo que planeara mamá arruinara mi jornada. Por la tarde, al recoger a Carlos, vi a su profesora, la señorita Pérez, que me hacía señas para acercarme. Mi corazón se apretó. Esas invitaciones rara vez traen buenas noticias. Señora Morales, ¿puedo hablar con usted un momento? Sonrió, lo que me calmó un poco. Claro. Me acerqué mientras Carlos recogía sus cosas. ¿Ha pasado algo? Pregunté. En realidad sí, asintió. Pero creo que le gustará. Carlos hoy estuvo estupendo. Participó activamente en la discusión sobre el sistema solar. Ayudó a Emma con un problema de matemáticas y hasta se ofreció a ser capitán del equipo en educación física. ¿Han cambiado algo en casa? La miré sin creer lo que oía. Carlos era reservado en la escuela, rara vez tomaba la iniciativa y solía mantenerse al margen en juegos en equipo. Tuvimos un buen fin de semana, respondí insegura. Y quizá algunos asuntos familiares se están arreglando. La señorita Pérez asintió comprensiva. Sea lo que sea, sigan así. No lo había visto tan involucrado y seguro de sí mismo en mucho tiempo. Incluso se ofreció a ayudar con la preparación del tablero para el proyecto de ciencias. Normalmente evita cualquier actividad que atraiga atención. Miré a mi hijo, que se ponía la mochila mientras bromeaba con un compañero. Realmente parecía otro niño. Hombros erguidos, mirada directa, sonrisa ligera. No el chico tenso y siempre alerta que solía ver en la escuela. Gracias por decírmelo. Le agradecí sinceramente. Estamos trabajando en algunas cosas en casa. Se nota, sonrió. Sigan así, hagan lo que hagan. Le está haciendo bien. De regreso a casa,
Carlos me contó su día sin sus habituales respuestas monosílabas. Habló sobre la discusión de planetas, cómo ayudó a Emma con el problema, y que el señor Jenkins, el profe de gimnasia, lo elogió por su buen juego. ¿Y sabes qué, mamá? Decidió participar en la Feria de Ciencias el próximo mes. Haré un proyecto sobre agujeros negros. Eso es maravilloso. Traté de disimular mi sorpresa. Antes rechazaba cualquier actividad extra que implicara hablar en público. Al llegar a casa, vi un coche conocido aparcado enfrente. El Lincoln plateado de Warren. Habían venido, pero curiosamente no sentí miedo ni ansiedad, solo una calma decidida. Estaba lista para esa conversación. No más concesiones ni compromisos a costa de mí y Carlos. Tenemos visitas, comentó Carlos al reconocer el coche. Sí, apagué el motor. La abuela y el abuelo Warren vinieron a hablar. Pero no te preocupes, todo irá bien. Me miró con seriedad inesperada. Lo sé, dijo con confianza. Eres fuerte, mamá. Más de lo que crees. En ese momento entendí que mi hijo quizás siempre me había visto más claramente que yo misma. Ellos esperaban como invitados no deseados en una fiesta ajena, tensos e incómodos. Mamá se sentó al borde del sofá, toda recogida, como un resorte antes del disparo. Su peinado impecable estaba un poco despeinado, y en su rostro se leía una mezcla de ira y excitación febril. Warren estaba a su lado, encorvado incómodo, tratando de ocupar el menor espacio posible. Su rostro rojizo expresaba vergüenza y desconcierto. Sentí la mano de Carlos apretando la mía cuando entramos. ¡Por fin! Mamá se acercó a nosotros. Llevamos esperando una hora. No, estábamos en el colegio, respondí tranquila, ayudando a Carlos a quitarse la mochila. Carlos, ve a hacer los deberes. Te avisaré cuando la cena esté lista. Pero yo quiero... comenzó. Por favor. Le miré a los ojos y pareció entender que no era momento de discutir. Hola, abuela. Hola, abuelo Warren, dijo educadamente al pasar. Hola, cariño. Mamá cambió de tono a uno meloso. ¿Cómo te va en el colegio? Bien, respondió breve, y lanzándome una mirada alentadora, se escondió en su habitación. En cuanto la puerta se cerró, mamá cambió el interruptor. Su rostro se endureció y su voz se volvió áspera. ¿Qué demonios pasa, Irma? Se acercó temblando de ira. Bloqueaste todas mis tarjetas. Le dijiste al banco que soy una estafadora. ¿Eres consciente de lo que has hecho? Respiré profundo. La vieja Irma se habría encogido, pedido perdón, prometido arreglarlo. Pero esa Irma quedó atrás. Sí, lo sé. Mi voz era más calmada de lo esperado. Y lo hice a propósito. ¿A propósito? Soltó una risa corta y seca. ¿Consciente de que has hundido a toda la familia? ¿Sabes lo que hemos pasado? Cancelamos el viaje. Los niños están decepcionados. Warren perdió la paga y señal del chalet. Miré a Warren, que parecía fuera de lugar. Perdona por lo de la paga y señal. Le hablé directamente. Pero nunca prometí pagar ese viaje. Claro que lo prometiste, gritó mamá. Te pregunté si podías transferir el dinero y dijiste que lo pensarías. Eso implicaba un sí. No, mamá, negué con la cabeza. Lo pensaré. Significa justo eso. Que lo pensaría. Y lo hice. Y decidí que no financiaría más eventos familiares a los que ni siquiera estoy invitada. Mamá se quedó callada un segundo, claramente sin esperar tanta franqueza. Os hubiéramos invitado a la próxima, suavizó el tono. Esta vez simplemente no había espacio. ¿Y para el cumpleaños de Jaden sí había? Pregunté, viendo sus ojos abrirse sorprendidos. Sí, sé sobre la fiesta, mamá. Sobre la tarta en forma de dinosaurio. Braxton amablemente nos contó todos los detalles a Carlos y a mí. Warren parecía incómodo, mirando de mí a su esposa y viceversa, como viendo un partido de tenis. Eso es diferente, desestimó mamá. Fue una cena espontánea. 3 días después de que faltaras al 10º cumpleaños de Carlos, por la cita con el cardiólogo de Warren. Hice comillas con los dedos. Que, obviamente, no era tan urgente, si pudiste organizar una fiesta para otro nieto. Mamá guardó silencio un momento, y luego cambió de táctica. Irma, entiendo que estés molesta. Su voz se suavizó casi en un susurro.
Pero debes entender que ahora tengo una familia grande. Intento atender a todos. A veces hay que elegir, y siempre eliges a los otros. Terminé yo. 5 años seguidos, mamá. 5 cumpleaños de Carlos que faltaste. Siempre había razones, siempre excusas. Y luego me entero que horneas pasteles para otros niños y organizas cenas familiares. Ana, ¿es cierto? Interrumpió Warren de repente, y me sorprendió que no supiera esos detalles. ¿No estuviste 5 años en el cumpleaños de tu nieto? Mamá lanzó a Warren una mirada irritada. Ahora no, Warren, cortó. Escucha, Irma. Sé que no he sido una abuela perfecta, pero debes entender que después de la muerte de Gabriel me costaba veros. Me traía recuerdos dolorosos. 5 años, mamá. No iba a ceder. Y curiosamente, no te dolió pedirme dinero. No te dolió coger miles para arreglar el tejado, nuevo calentador, problemas dentales, y Dios sabe qué más. Y luego aparecer con abrigo nuevo y joyas caras. Su cara se torció de ira. ¿Cómo te atreves? Casi gritó. Después de todo lo que hice por ti. ¿Quién estuvo cuando murió Gabriel? ¿Quién te ayudó con Carlos cuando estabas destrozada? ¿Quién cocinaba, limpiaba y llevaba al niño al cole? Yo. Y así me pagas. Estuviste 3 meses. Mi voz era firme, aunque por dentro hervía. Luego empezaste a pedir mucho más de lo que diste. ¡Wow! Eso no es verdad. Dio un paso hacia mí, y por un momento pensé que me iba a golpear. Siempre pensé en ti. Siempre. Sí, pedí ayuda. Pero es normal en una familia. La familia se apoya. Se apoya. Asentí. Pero no usa ni miente. El aire se volvió denso. Incluso Warren contuvo la respiración. Nunca había hablado con mamá así, ni lanzado acusaciones tan directas. ¿Cómo te atreves? Siseó al final. ¿Consideras a tu madre un parásito después de todo lo que hice por ti? ¿Y cómo llamarías a alguien que solo toma y nunca da? Pregunté. Que usa a su hija como cajero y recuerda a su nieto solo cuando necesita dinero. Eso es injusto, exclamó. Amo a Carlos. Entonces, ¿por qué faltaste a mi cumpleaños, abuela? La voz de Carlos nos sorprendió a todos. Estaba en la puerta de su cuarto, pequeño pero decidido. Sus ojos eran serios y su barbilla ligeramente levantada, justo como Gabriel cuando estaba firme. Carlos, mamá cambió el tono a dulce. Cariño, ya te expliqué. Tu abuelo Warren tenía una cita importante con el médico. No podíamos cambiarla. ¿Y la fiesta de Jaden? Avanzó. El tipo en la tienda dijo que hiciste una tarta en forma de dinosaurio para su cumpleaños. A mí nunca me hiciste eso. Mamá abrió la boca, pero no encontró qué decir. Warren parecía querer desaparecer. Fue espontáneo, balbuceó mamá. Melissa solo vino con los niños y decidí hacer la tarta. Braxton dijo que fue una cena familiar, le rebatió Carlos. Y estaban todos. Ana, intervino Warren con una voz nueva, de desconfianza y decepción. Me dijiste que no podíamos ir al cumpleaños de Carlos por la cita con el cardiólogo. Pero esa cita fue una semana después del cumpleaños. Lo recuerdo porque la cambiamos del jueves al martes siguiente. Mamá lanzó una mirada fulminante a su esposo. Warren, por favor. Su voz tensa. Ahora no. ¿Por qué mentiste? Insistió Carlos, acercándose. No solo esta vez. Nunca vienes a mis cumpleaños. 5 años seguidos. Mamá siempre dice que no puedes, pero ahora sé que es mentira. Algo cambió en la cara de mi madre. Por un segundo se le cayó la máscara de ira y disgusto, y vi algo diferente. Mezcla de culpa y confusión. Pero solo duró un segundo. Rápidamente se recompuso. Carlos, las relaciones de adultos son más complicadas de lo que piensas, dijo condescendiente. A veces tenemos que elegir. ¿Elegir qué? La interrumpió con la franqueza solo posible en niños. ¿O me quieres a mí o a los otros niños? Claro que no, exclamó mamá. Te quiero, Carlos, mucho. Solo que, a veces las circunstancias. Abuela. Carlos la miró directo a los ojos. Ni siquiera sabes que me gusta. Me mandaste un llavero de delfín y dijiste que me gusta el mar. Pero yo amo el espacio y los robots. Nunca dije que me gustara el mar. Mamá parpadeó desconcertada. Creía que habías hablado de delfines.
Jaden es quien ama a los delfines, susurró Warren. Lleva un peluche de delfín a todas partes. Se hizo un silencio en el que mamá miraba de Carlos a mí y luego a Warren, buscando apoyo o un modo de salir de esa situación. Pero nadie acudía en su ayuda. Bueno, finalmente dijo con voz débil. Quizá no fui tan atenta como debía. Pero eso no justifica tu acción, Irma. No tenías derecho a bloquear las cuentas y acusarme de fraude. Sí tenía, respondí tranquila. Es mi dinero, mamá. Y yo decido cómo usarlo. Mamá abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras. Quizá por primera vez en su vida. Carlos se acercó y me tomó de la mano. No te daremos más dinero, abuela, dijo con resolución adulta. Mamá trabaja muy duro, y ese dinero lo necesitamos nosotros. Lo abracé por los hombros, sintiendo un orgullo y amor inmensos. Mi pequeño protector. Mamá nos miraba con una mezcla que no supe interpretar. Resentimiento, ira, desconcierto y quizás una pequeña chispa de comprensión. Te arrepentirás, Irma, dijo finalmente con voz fría. Has cruzado la línea. Soy tu madre. Merezco respeto. El respeto se merece, respondí. Y es mutuo. Bien, se enderezó, tomando una decisión interna. Entonces elige. O desbloqueas las cuentas y pides perdón por este espectáculo, o dejamos de ser familia. Decide. Esperaba ese ultimátum. Mamá siempre usaba medidas extremas cuando sentía que perdía el control. Pero por primera vez no sentí miedo ni pánico ante la idea de ruptura. No desbloquearé las cuentas, mamá, dije firme. Pero eso no significa que no seamos familia. Solo que ahora tendremos nuevas reglas, justas para todos. ¿Qué reglas? Resopló. ¿Me vas a decir cómo tratar a tu propia madre? No, mamá, negué. Yo decidiré cómo hablar contigo y en qué condiciones. Soltó una risa corta y amarga. ¿Y cuáles son esas condiciones? No más cuentas conjuntas, no más préstamos que son regalos disfrazados, no más manipulaciones. Si quieres ser parte de la vida de Carlos, hazlo de verdad. No solo cuando te convenga. Mamá me miraba como si hablara en idioma extranjero. ¿Es un ultimátum? Preguntó incrédula. No, mamá, negué. Son demandas razonables. Se volvió hacia Warren buscando apoyo. Para su sorpresa, él no tomó partido. Ana, dijo él en voz baja. Quizá deberíamos escuchar a Irma. No sabía muchas cosas que hoy supe. Mamá se veía mal contigo y Carlos. Nunca me contó que te pedía dinero con regularidad ni sobre los cumpleaños que te perdiste. Eso está mal. Mamá miró a su esposo con asombro. Esa franqueza también le sorprendió. ¿Y tú estás en contra mía? Preguntó amargamente. No en contra, negó Warren. A favor de la justicia, para corregir errores que cometimos. Se volvió hacia mí. Irma, quiero pedirte perdón, especialmente a ti y a Carlos. No fui el mejor padrastro ni abuelo, pero quisiera arreglarlo, si me lo permites. Su sinceridad me conmovió. Nunca le tuve especial antipatía a Warren. Siempre me pareció un hombre débil, que sigue el camino de menos resistencia. Pero quizá tenía más fuerza de la que pensaba. Gracias, Warren, dije. Lo valoro. Y sé que Carlos también apreciará si realmente entras en su vida. Mamá nos miraba, y vi en sus ojos una lucha interna. Ira, resentimiento, confusión, y quizás una pequeña chispa de entendimiento. No sé si podré ser como quieres, dijo al fin. Estoy acostumbrada a cierta vida y a ciertas relaciones. Lo entiendo, asentí. No espero que todo cambie de golpe, pero espero que al menos lo intentes. Por mí, por Carlos. Y, al final, por ti misma. Me miró largo rato, luego desvió la mirada a Warren, que le sonrió alentador. Lo pensaré, dijo. No puedo prometer, pero lo pensaré. 3 meses después, estábamos en el mismo parque donde solíamos pasear con Carlos, tras bloquear las cuentas. Pero ahora con mamá y Warren. Era su tercera reunión con Carlos en un mes, récord en todo ese tiempo. Carlos le mostraba a Warren su nuevo modelo del sistema solar para la feria científica, con la que ganó el primer premio. Warren escuchaba con sincero interés, haciendo preguntas y admirando los detalles. Mamá estaba sentada a mi lado en el banco, observándolos.
¿Se parece tanto a ti a su edad? Dijo. Tan curioso y terco. Sí, tienen algo en común, asentí. Pero es mucho más valiente que yo. Mamá guardó silencio y luego susurró. No fui buena madre, ¿verdad? La pregunta me sorprendió. Durante meses nunca admitió sus errores abiertamente. Hubo pequeños avances. Empezó a interesarse por la vida de Carlos. Llamaba a veces para preguntar cómo estábamos. Incluso le regaló un telescopio verdadero en la última fiesta. Pero ninguna confesión directa. Tenías tus fortalezas, respondí diplomáticamente. Y tus debilidades, como todos. No, negó. No te esquives. No fui buena madre, especialmente los últimos años. Te usé, manipulé, mentí. Ni siquiera me daba cuenta hasta que tú me hiciste ver. La miré sorprendida. Ese reconocimiento tardío significaba mucho para mí. Warren me dijo algo tras tu visita, continuó. Me preguntó si quería acabar mi vida sola, rodeada de personas que me temen y no me aman. Eso me hizo pensar. Asentí sin saber qué decir. No puedo prometer que cambie del todo, siguió. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar, pero estoy intentando, y seguiré intentando. Nos quedamos un rato viendo a Carlos explicar entusiasmado algo a Warren, gesticulando y brillando de orgullo. No sabía si algún día sanaríamos por completo nuestra relación. Se habían dicho y hecho demasiadas cosas, acumulado mucho dolor. Pero estábamos dando los primeros pasos por un camino nuevo. Uno basado en respeto mutuo, honestidad y límites. Un camino donde yo ya no era víctima y mamá no era tirana.